Es la curadora del área de programación del Museo de la Solidaridad, Salvador Allende. Claro que para llegar a este puesto, esta joven licenciada en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile tuvo un largo recorrido, no solo en el país, sino también en el extranjero. Ha sido coordinadora del Museo de Arte Contemporáneo sede Quinta Normal entre los años 2012 y 2013, donde desarrolló proyectos como la exposición de Luis Kamnitzer, colección Daros Latinoamérica, encargada de exposiciones del Centro Cultural La Moneda, con la curatoría de exposiciones como Puro Chile, Paisaje y Territorio junto a Gloria Cortés y Juan Manuel Martínez, al ritmo de Brasil. Realiza desde 2015 la Cátedra de Prácticas de Exhibición en el Departamento de Arte de la Universidad Alberto Hurtado. De su trabajo, los desafíos que impone y cómo ve el arte en nuestro país, conversaremos con Daniela Berger, nuestra invitada a este capítulo de Nuevas Voces. Daniela, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a usted. Daniela, tú ahora estás trabajando en el Museo de la Solidaridad. Partamos por lo que estás haciendo actualmente ahí, cuál es tu cargo en particular y en los proyectos que está llevando adelante el museo. Estoy, sí, como tú dices, trabajando a cargo del área de programación del museo, en la cual acabamos de inaugurar 3 preciosas exposiciones el sábado recién pasado, el 16 de julio. En principio, en el hall, digamos, tenemos una sección que se dedica a investigar y mostrar lo que estamos haciendo con el archivo y con la colección. Y ahí se inauguró la exposición Inscripciones de Resistencia, que muestra precisamente las fichas de donación de artistas y las causas de por qué donaron obras a esta causa, ¿no?, del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. En el segundo piso tenemos una muestra muy colorida, preciosa, que es la emergencia del pop, irreverencia y calle en Chile, que tuve la oportunidad de co-curar con Soledad García, en donde mostramos la efervescencia política, social y también, por supuesto, material de estos artistas, muchas de ellas mujeres, que también es una línea bien interesante que estamos investigando, que se tiñen no solo de un quehacer político de un país que estaba altamente ya polarizado, ¿cierto?, sino que también toman la influencia de los medios, de las artes y también de la cultura popular. ¿Y en qué época abarca? Más o menos desde el 64 hasta el 73. Y esa exposición está hecha de alguna manera en paralelo con el Núcleo Contemporáneo, que es un espacio de arte contemporáneo del museo, que hoy día está exponiendo a Claudia Gutiérrez, una artista súper joven, muy interesante, cuyo oficio con el bordado está visto desde una perspectiva muy contemporánea. Ella trabaja con la idea del desecho, de la basura, de los sitios eriazos que captura en comunas de Santiago como Puente Alto, La Florida y otros, donde ella ha vivido o ha tenido algún tipo de relación biográfica. Bien distintas las 3, Bien, ¿no? Distintas las 3, pero súper complementarias también. Bien interesante ese recorrido, así que súper invitados, están hasta el 25 de septiembre. ¿Cuál es la línea de trabajo, el proyecto que estás desarrollando desde tu área, digamos, con el Museo de la Solidaridad? Por ejemplo, que se vea reflejado en esta cohabitación, digamos, de estas 3 exposiciones. El museo es en sí una institución muy particular, es un modelo cultural muy único, porque si bien comporta esta colección que hoy día tiene más de 2.600 piezas, trata permanentemente de mirarlas crítica, reflexiva y contemporáneamente, ¿ya? Y eso es lo que hacemos y lo que estamos haciendo, no solo desde que yo llegué ahí, que es bastante reciente, sino que desde antes, desde hace aproximadamente 4 años, cuando entra su actual directora, Claudia Saldívar, ¿ya? Entonces siempre estamos repensando, cuestionando y dando visibilidad a obras de la colección, que es todo el primer piso, una colección permanente que cambia una vez al año, ¿cierto?, una muestra, y que en este caso, por ejemplo, se articuló de una manera muy interesante la exposición de pop crítico, con piezas de la colección de pop internacional, que dista del eje anglosajón más conocido del pop, sino que muestra obras de pop nórdico, con Falström, o de España, Equipo Crónica, etcétera, Eulalia Grau, en fin, y que se articula como un eje discursivo muy interesante con la exposición que acabamos de inaugurar de pop chileno, propiamente tal. Entonces hay un contenido estable con el que se está jugando y pensando e investigando constantemente. ¿Cuándo llegaste tú al museo? En marzo de este año. En marzo recién. Recién. ¿Qué tal? Sí. Y la experiencia ahora con este modelo de trabajo del museo que tú decías que es particular, ¿qué tal ha sido?
Para mí ha sido muy gratificante, estoy realmente muy contenta y muy agradecida de la oportunidad. Es un equipo excepcional el que está ahí hoy día en todas las áreas, tengo que decirlo. Se trabaja de manera muy horizontal, muy colaborativa, que es algo que a mí me parece muy importante. Y el eje, de alguna manera, se refleja en cómo trabajamos el eje de fraternidad, arte y política, porque nosotros mismos en los equipos nos comportamos de esa manera, ¿no? Trabajamos muy en términos de preguntas y de aportes desde todas las perspectivas y las áreas, en la creación no solamente de las exposiciones, porque hacemos mucho más que eso. Tenemos un equipo de mediación muy crítica, muy reflexiva, con miradas a las actividades de vinculación con el público no convencionales, ¿no? ¿Cómo que, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros no hacemos visitas guiadas, hacemos otro tipo de recorridos en base a la idea del patrimonio, de la memoria y, por supuesto, de los principios fundacionales. Y, obviamente, sacando contenido de las exposiciones. Estamos trabajando con un grupo de mujeres en la Comuna del Bosque en este momento. Eso está a cargo del área de público, donde yo no estoy, pero sí, por supuesto, estoy enterada, vinculada a lo que se está haciendo. Y como parte de ese trabajo de equipo, claro. Claro, totalmente. Y como te digo, siempre en diálogo para generar nuevas instancias de exhibición, sobre todo con el área de archivo, que es muy fuerte, y con el área de colección, que obviamente es lo que nos convoca y lo que está a la idea, a la base del museo, ¿no? Daniela, entendiendo que dentro de, no sé, de Santiago, por ponerlo reducidamente, hay distintos espacios culturales, cada uno tiene su especificidad. ¿Cuál es el rol que crees tú que juega el Museo de la Solidaridad en ese sistema, digamos, ecosistema de espacios culturales y de arte? Me parece que funciona de manera muy única y muy excepcional a varios niveles. Por un lado, se sale del eje, si se quiere, tradicional, del centro de Santiago o del barrio Italia o del eje de Alonso de Córdoba, de algunas galerías. Entonces tienes que irte a este barrio patrimonial que es precioso, que es la calle República, este eje que en algún momento fue de la oligarquía, ya que te conduce, ¿cierto?, al club hípico precioso, y donde te encuentras con casas que tienen mucha memoria. Una de estas casas, en particular la nuestra, fue de la CNI, en un momento oscuro del país. Entonces hoy día creo que comporta ese valor simbólico también de haber sido recuperado como un espacio de pensamiento, de libertad, de creación. Y por otro lado, estamos trabajando constantemente y de manera muy profesional, pagándole a los artistas, trabajando muy colaborativamente, no solo con instituciones de Santiago y de Chile, sino que también buscando renovar vínculos con Latinoamérica, aquellos antiguos vínculos que están a la base de la idea fundacional del museo también. Por ejemplo, nuestra próxima exposición, que es una exposición que investiga el tema del archivo, sobre todo en el contexto de la donación de México, ¿ya? Porque las donaciones al museo muchas veces se articularon desde las embajadas y desde los países. Se inaugura el 15 de octubre y trabaja toda la idea de los archivos, de la correspondencia, de toda esta idea de colaboración, finalmente, en una época hace 45, 50 años donde no había internet. Sí, claro. Entonces todo era por correspondencia y con mucha colaboración, con mucha voluntad. Y que llega en distintas capas también, desde el punto de vista etario, estoy pensando, por ejemplo, generacional, llega de forma distinta a aquellos que vivieron esa época respecto a las nuevas generaciones, me imagino, ¿no? Absolutamente. Y es algo muy particular que se está dando, que es bien interesante, que nuevas voces, Muchas gracias. nuevas personas jóvenes, estudiantes, no solo de teoría, también de historia, desde la sociología, están demandando de parte del museo meterse en los archivos, buscar, hacer conexiones con la colección, dar a conocer, relevar voces femeninas en algunos casos. Entonces es súper interesante que se está armando y que el museo es un elemento súper activo en estas discusiones y en estas nuevas visiones. ¿Y tú crees que ha logrado ser un polo de atracción, digamos, para fomentar y desarrollar el espacio cultural y artístico? ¿Sí? Sin duda, me atrevería a decir que sin duda. No solamente en Chile, como te digo, estamos colaborando con Universidad Alberto Hurtado, con la Chile, en una futura investigación que no quiero mencionar, pero que se viene muy buena, sino que también, como te digo, con el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de México, con instituciones en Alemania, la Haus der Kulturen der Welt, donde vamos a hacer una colaboración el próximo año, a fines de año, con una tremenda exposición. Entonces creo que es un polo de atracción no solo académica e investigativa, sino que también a nivel político y social, sin duda. Antes de llegar al museo, ¿tú estabas dónde, Daniela? En el Centro Cultural Palacio de la Moneda. ¿Cómo ha sido ese trabajo de plataforma estatal, en definitiva, para desarrollar este trabajo? ¿Qué características tiene o qué diferencias tiene en este momento particular de histórico, digamos, en Chile?
Bueno, ahí tengo que aclarar que ninguna de las dos instituciones son estatales. Si bien el Centro Cultural La Moneda recibe un financiamiento estatal, al igual que el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, es una fundación privada también, lo que le permite cierta movilidad. Rol público, ¿no? me refería más Claro. que estatal en realidad. Bueno, lo interesante ahí es que el grado de visibilidad que tiene el Centro Cultural te permite, acceso a un público desmedido, increíble, es en ese sentido un sueño de una institución. Trabajas a gran escala, trabajas con contrapartes peso pesado, con contrapartes de gran exigencia, y a mí en lo personal me permitió aprender, siento que avanzar y ver cómo se comportaban las grandes instituciones, pero es un centro cultural, o sea, su fin y su objetivo es muy distinto del de un museo que comparte y que comporta un patrimonio de todos los chilenos, como es el del Museo de la Solidaridad, y que debe velar, resguardar, conservar e investigar aquello, ¿no? En ese sentido, el Centro Cultural exhibe y tiene que, a partir de esa exhibición que trae muchas veces desde afuera, sacarle el mayor provecho con, obviamente, una mediación activa con los públicos. Sí, claro. Fue un periodo súper interesante. Vamos a entrar más en detalle luego de la siguiente pausa. Volvemos de inmediato con Daniela Berger, aquí en Nuevas Voces. Daniela, nos quedamos conversando respecto al trabajo ahí en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, que fue lo que habías hecho antes. A partir de ese trabajo, de lo que estás haciendo ahora en el Museo de la Solidaridad y en una mirada un poco más amplia respecto a lo que está ocurriendo en la escena local, tú estuviste estudiando en el Reino Unido, viviste en Londres también. Quizás un paralelo un poco forzado por la dimensión que tiene Londres y lo que significa, ¿no?, culturalmente. Pero me gustaría que tu mirada respecto a lo que está pasando acá en Chile, en la escena artística, en la escena de las artes, en la escena cultural acá, a partir de tu experiencia afuera y lo que has vivido acá adentro también, desde la gestión también. Sí, claro, es difícil comparar, es inevitable también. Son, a mi juicio, escenas súper distintas, pero que... Completamente, por eso decía que era una comparación forzada, pero... Pero ojo que no hay que mitificar el Londres de hoy en la escena de hoy. O sea, estamos hablando de un Reino Unido, de un UK que está en un momento bastante crítico, en donde su reciente decisión política impacta sin duda las políticas culturales. Tengo colegas, colaboro con un par de curadores allá en un colectivo, y tengo colegas y amigos que están, trabajando en 3 o 4 instituciones para hacer un sueldo para llegar a fin de mes. O sea, si bien hay una estructura desde una especie de equivalente al Consejo de la Cultura, un Arts Council, muy estructurado y muy presente, el Arts Council financia prácticamente, te diría yo, me atrevo a decir, el 60% de las galerías que están en Londres. Y con galería me refiero no solamente a lo que entendemos en Chile por galerías, que muchas veces son comerciales y que venden, sino que muchas de ellas son independientes y no venden, se dedican a exhibir y a buscar y a investigar a modo de publicaciones o de exposiciones o de programas con público, artistas jóvenes, artistas nuevos, artistas migrantes hoy en día, que es una presencia súper fuerte y muy interesante. Entonces es una escena compleja allá, me tocó trabajar, participar y colaborar con un par y tiene también sus dificultades. ¿Qué facilidades o qué beneficios le veo yo a esa escena? Es que el público acude. Hagas lo que hagas, tienes público, ¿ya? O sea, nosotros lanzamos una publicación súper pequeñita en una ciudad muy pequeña de la costa, con muy poco previo aviso, y llegaban igual 15 personas y participaban activamente en la discusión, supieran o no supieran algo de arte. O sea, hay una cosa como de cultura, crítica. Hay una masa crítica, hay una cultura de ir y de participar, es parte del imaginario. La gente con la que yo me vinculé, por supuesto que tiene que haber sido un medio sesgado, no va al mall el fin de semana, va a la Tate. La Tate es gratuita, las exhibiciones más top del momento, digamos, las exhibiciones blockbuster no son gratuitas y son caras, pero la Tate, su colección y muchas otras son gratuitas, y eso hace que la gente acuda. Entonces eso es súper interesante y es algo que hay que acá lograr. Por otro lado, yo en Chile separo en 2 planos. Creo que la gente sí está acudiendo cada vez más, me atrevo a decir. Creo que están pasando muchas cosas a nivel no solamente institucionales, creo que hay exposiciones súper interesantes que se están dando, por ejemplo, en el MAC de Quinta Normal, tanto como en la Galería Tajamar, tanto como en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, por supuesto. Sí, por supuesto. Y en otros espacios. Así creo que están pasando cosas, la Galería Metropolitana que está Uno tiene esa tiempo. sensación, al menos, de que hay mucha más oferta. Totalmente, mucha más oferta que hace 10 años, sin duda. ¿Cómo se articula eso como escena y cómo se articula eso como discurso de la política de artes visuales? Es ya más complejo.
es un proceso más lento y que requiere de nuestra presencia no solamente participativa, sino que también organizada, estructurada de manera sustentable y orgánica. ¿No? Organizada y articulada. Por parte de los agentes. Orgánicamente. Exactamente, no solamente los directores, sino que también los agentes, me atrevo a decir. Creo que soy un agente y somos agentes, aquellos que trabajamos en las instituciones de manera profesional. Y que no solamente son las galerías y los museos, sino que también hay, obviamente, el ámbito académico tiene que estar ahí vinculado. ¿Y qué significa esa estructuración? ¿En qué se traduce, digamos? En una estructura de diálogo que no se conforme quizás como en un coloquio de 2 días, si se quiere, sino que como en una estructura de investigación y diagnóstico primaria que ya está, pero que hay que actualizar, y luego en una sesión, me atrevo a decir, o en una instancia de diálogo acorde, ¿cierto?, a largo plazo. Porque si se trata acá de articular una política pública, tenemos que mirar a largo plazo, tenemos que mirar de manera sustentable y, como te digo e insisto, mancomunadamente. Ajá. Y en ese sentido, y hablo desde mí, pero también desde las instituciones, creo que hay un interés, sin duda, hay una disposición de hacerlo. ¿Y qué es lo que falta? ¿Y qué rol juega ahí, por ejemplo, el Estado desde las políticas públicas para desarrollar y estimular precisamente esa articulación o esa estructuración? Yo creo que se están abriendo instancias recientes de participación y creo que la participación no es suficiente. A eso voy. Creo que tenemos que generar otras instancias mayores, de más largo plazo, de más larga cuajo, ¿no? Pero creo que vamos con interés, por lo menos desde nuestra parte, hacia ese sentido. ¿Se han ido conectando, crees tú, y han ido apareciendo ciertos circuitos de arte interesantes acá en Chile que desde afuera puedan ser como potencial atractivo, mirado, digo, desde afuera de quienes no estamos dentro en el día a día de la gestión del arte y de la cultura? Sí, sin duda. Como te decía, hay un par de espacios independientes que funcionan de manera súper interesante. La Galería Tajamar me parece notable. Está hace un rato ya Dieque en el barrio, digamos, de Infante, que es súper interesante su programación, que lanzan publicaciones, que muestran artistas emergentes y no tanto. Está la Metales Pesados funcionando de manera estable y también coherentemente hace rato. Me gusta mucho el programa de artes visuales que tuvo el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos el año pasado, anterior y años anteriores. Tuve la oportunidad de trabajar con ellos en la exposición de Luis Kamnitzer, cuando yo estaba en el Museo de Arte Contemporáneo en la sede Quinta Normal. Ajá. Que me parece que fue un ejemplo de un eje articulado en Matucana, Santiago Poniente, hay una historia bien interesante. También está ahí Matucana, bueno, nosotros ahora en República. ¿Y eso se refleja también en una masa crítica distinta acá en Chile? Precisamente hablando de lo que pasaba en Londres, que tú decías, o en el Reino Unido, digamos, con este interés que hay de la gente de participar de este tipo de actividades, de discutir, de informarse, de aprender. ¿Acá en Chile tú ves algo parecido en el público que tenemos acá? Yo te diría que las nuevas generaciones sí. No sé exactamente de qué rango etario estoy hablando, pero te diría que la nueva generación quiere bastante más investigar colaborativamente que las antiguas, si se quiere. Creo que se están abriendo, como te dije, varios campos de interés, y no solamente hablando siempre en Santiago, ¿no? Creo que ahí, por ejemplo, Rodolfo Andaur está haciendo un trabajo súper interesante, muy notable en el norte, que nos ha invitado también en la región de Tarapacá, en Pisagua, y en Iquique, y en varias otras instancias del norte, del desierto, si se quiere, en que nos ha invitado a colaborar en un futuro para el 2017 que se llama Gestionar nuevos desplazamientos desde la geografía. Creo que lo dije bien. Y creo que están pasando cosas, sin duda. ¿Y en regiones también? Por supuesto, o sea, de todas maneras, hay que saberlo. Está en Coquimbo, ahí Alejandra Araya con su galería Chile Arte, que estuvo bien afectada por el tsunami, pero que ya se está parando nuevamente. Está Concepción como un polo súper crítico, pensante, obviamente Temuco, el sur. Sí, claro, hay muchas cosas pasando y eso es importante que nosotros también, como agentes de Santiago, lo tengamos claro. Sí, y eso refleja un cambio bien importante de nuestra sociedad, en definitiva, respecto a lo que ha pasado, no sé, hace 10 años atrás o 15 años atrás. Exacto. Sí. Daniela, por el otro lado, ¿cuáles son los proyectos y en qué te gustaría trabajar de aquí en adelante a partir de lo que estás haciendo en el Museo de la Solidaridad? ¿Qué línea de investigación o qué temáticas te gustaría abordar? Bueno, en lo personal me interesa, por ejemplo, abordar la temática mapuche.
Creo que es un conflicto amplísimo que escapa a mi conocimiento como curadora. Por supuesto, ahí hay que trabajar con un diagnóstico sociológico desde la antropología, desde la historia súper fuerte, pero es algo que con una colaboradora estamos ya entrando a investigar. Nos parece que es algo ineludible, es un conflicto muy complejo a todo nivel y creemos que sin duda desde el arte, que se han hecho cosas obviamente, se podría transformar en un nodo interesante de articulación. Eso por un lado. Por otro lado, con Soledad García queremos seguir explorando las posibilidades que esta muestra en el Museo de la Solidaridad nos ha permitido visibilizar, seguir ahondando en esta muestra, que es una primera pregunta por el pop chileno y por un poco lo que pasa en los 60, ¿no? Se abre la línea de un poco de los hippies y la psicodelia por un lado, y por otro lado, que a mí me parece fundamental hoy en día, es la temática de género, rescatar y relevar figuras de artistas tan importantes como Valentina Cruz, que es bastante desconocida y es muy importante, Virginia Errázuriz, y seguir explorando, Cecilia Vicuña, por supuesto, ver si hay otros pares, obviamente que sean relevantes de nombrar. A nivel personal también me interesa la quinta región interior, tengo familia ahí, soy un poco de ahí y me gustaría ahondar un poco en eso, en lo que está pasando, el área de Limache, Olmué. Y a nivel institucional, bueno, nosotros estamos trabajando con muestras bien interesantes el próximo año, que van desde la temática de archivos homosexuales en América Latina, trabajando con dos curadores notables, con Francisco Godoy y Felipe Rivas. Estamos trabajando con la idea siempre de la historia, de la memoria, de la política, con ahí mirando más concretamente Latinoamérica, si se quiere Sudamérica, con la Alexia Tala. Y finalmente la idea de los museos en exilio y de los museos del exilio como nosotros mismos también como un modelo cultural ahí, con Christine Curi y Raya Salti en la exposición del fin de año. Daniela Berger, una de las nuevas voces aquí en CNN Chile.